Buenas tardes, padre. Bienvenido a un episodio más de New Fire Presenta. Hola Marita, había sido ya un buen rato sin tenerlos. Qué alegría estar aquí de nuevo. Igualmente, padre. ¿Y qué va a ser esta Semana Santa que ya se aproxima? Sabes que estoy trayendo a un padre, una eminencia de las máximas eminencias del mundo en la Sábana Santa, y llega el viernes, lo recojo aquí en JFK y va a estar toda la semana dando conferencias y yo soy el que ha promovido eso, entonces yo voy a ser su chofer y voy a estar presentándolo en las diferentes iglesias aquí en Nueva York, en Staten Island y en Connecticut. Entonces eso es lo que vamos a estar haciendo. Buenísimo, padre. Me alegra mucho. Yo me voy de misiones toda la semana con Juventud Misionera, también muy ilusionada por esta Semana Santa. Y justo este tema es el del que vamos a hablar el día de hoy. Todas esas preguntas existenciales que muchos jóvenes que nos siguen en nuestras redes sociales de New Fire pues nos han manifestado acerca de la Semana Santa. Buenísimo, buenísimo. Tus últimas misiones de soltera. Exactamente, padre, mis últimas misiones de soltera ya para darla toda y luego, bueno, ya como familia. Muy bien, Mara. ¿Por dónde empezamos? Bueno, padre, pues la primera pregunta que nos hacen es si la Semana Santa es solo una conmemoración de lo que pasó o sucede de nuevo todos los años. Buenísima pregunta. Mira, Mara y público que nos ve. La liturgia es la palabra que utilizamos en la Iglesia Católica para hablar de lo que celebramos, de la celebración de la acción salvadora de Dios en nuestras vidas. O sea, como Cristo, bueno, más bien como Dios Padre, nos mandó una salvación. Había una metida de pata y teníamos que deshacer esa metida de pata y tenía que venir un Salvador a deshacer ese semejante hoyo que se creó en la existencia porque fue ofendido Dios. Bueno, pues la liturgia es la vida viviente, válgase la redundancia, es como la vida palpitante de las realidades del cielo en la tierra. Y además, evidentemente que a todos, así como tienen la comunidad, distinto, ¿no? Pero por hacer un símil con la comunidad musulmana, que tienen cosas que están recordando, porque recordar es bueno, como los judíos, nuestros hermanos mayores en la fe, que constantemente escucharon de Yahvé que les dijera, recuerda, recuerda, ¿no? Siempre es bueno recordar cómo fuiste salva, todas las maravillas que se hicieron en la historia, ¿no? La historia de salvación sobre todo. Bueno, Mara, pues la Semana Santa, siendo la semana fuerte, le llamamos la Semana Mayor, es la semana que litúrgicamente es la más poderosa, en donde la liturgia es muy bella, es un acompañamiento de la pasión de Cristo, se le llama triduo sacro al viernes, jueves, viernes y sábado santo, que desembocan en la gran alegría, en la máxima noticia de Dios, que es que la muerte y el pecado han sido derrotados. Entonces, si uno se pregunta, ¿esto nada más es como un cuentito o esto es nada más algo que conmemoras pero no se vuelve a vivir? No, en la liturgia estamos llamados a volverlo a vivir en nuestros corazones, en el aquí y el ahora. Padre, ¿y cómo podemos hacer para que la Semana Santa no se convierta en algo repetitivo, en una tradición repetitiva, sino verdaderamente una oportunidad para que profundicemos en la fe? Pues es San Ignacio que nos da esta clave. Marita, lo único que tenemos que agregar es decir, por mí. Para que no se convierta en simplemente una lecturita, es leer todo y decir, por mí. Esto lo hizo Jesús por mí. Y esto lo hizo el Padre y lo hizo el Espíritu Santo, o sea, Dios, la Trinidad, lo hizo por mí, pero sobre todo Jesús, porque Él es el que se aventó la parte más difícil, ¿no? De aguantar esa pasión que no me quiero ni imaginar lo tremenda que ha de haber sido. Padre, y hablando de esta pasión de Cristo, siempre decimos, ¿no? Jesús, porque murió por nosotros, por mis pecados, pero aterrizándolo mucho, ¿por qué tenía que hacerlo? O sea, ¿cuál era la necesidad de que Jesús muriera por nosotros? Mara, ¿te acuerdas que leemos por ahí en la Biblia, tanto amó Dios al mundo que mandó a su Hijo unigénito? Y en un salmo dice, no para condenarnos, sino para salvarnos, no para la muerte del pecador, de nosotros los pecadores, sino para que nos arrepintamos y vivamos. Bueno, pues hay una analogía basado en esta frase de la
Sagrada Escritura. Hay una analogía que me gusta, Mara. Imagínate que hay un chico de 11 años que es muy majadero y está en su colegio. Y entonces pasa el director del colegio y le da un escupitajo o le grita un improperio, una palabrota al director del colegio. Y entonces, pues, el director del colegio lo lleva, dice, vente conmigo a dirección, y está ahí y le da una lección, pero pues el niño como que no se quiere arrepentir mucho. Adivina a quién le va a hablar el director. Al papá del niño para que venga y vea lo que acaba de suceder. Entonces, de alguna manera, el papá del niño, al ser de la misma edad, de la misma jerarquía, son dos empresarios, uno que se dedica a la educación, otro que es, pues de alguna manera va y da la cara, hace las veces de alguien de la misma dignidad con alguien de la misma dignidad y le pide una disculpa y pues ya se lleva al hijo y habla con él y le dice, hijo, pues esto no estuvo bien, y lo regaña o lo castiga o algo así. Bueno, pues lo que nosotros le hicimos a Dios requería, Mara, de alguien que fuera de los nuestros y a la vez fuera el ofendido. Se requería de un puente entre los hombres y Dios. Había sido tan grande la afrenta que le hicimos a Dios que requería ese puente y requería ese representante. Entonces Jesucristo, pues por amor, se sacrifica. Y ante eso que leemos al inicio del libro de Isaías, que hay un gran problema en la tierra y dice, ¿quién irá a cumplir esta misión? Cristo levanta su voz y dice, mándame a mí. Es obviamente el profeta pronosticando la generosidad de Cristo que se quiere entregar por amor. Y por eso es la razón. Claro, y en realidad esto no está muy lejos de nosotros, ¿no, padre? Como que me gusta mucho esta analogía que usted hace de que, pues cuando un hijo comete un error y hay que reparar algún daño, pues quien sale en su defensa siempre es su papá o su mamá, ¿no? Sus padres. Y lo mismo pasa con nosotros como hijos de Dios, ¿no? Dios Padre, en ese infinito amor que tiene por sus hijos, ha salido también en nuestra defensa. Sí, digo, alguien pudiera insistir y decir, pero ¿por qué la muerte? Bueno, pues tú dime en la tierra si no hemos tenido ejemplos maravillosos de un Maximiliano Kolbe que entrega su vida para que un papá viva, para no quitarle papá al hijo. O cuando una madre da la vida por su hijo recién nacido, en alguna situación en donde dice la madre, no, o sea, que viva mi hijo, ¿no? Si hay que elegir, que elija a mi hijo. El amor se prueba en el dolor y de eso tú y yo, Mara, estuvimos predicando mucho hace 2 o 3 semanas, ¿no? Cuando hicimos la gira del libro El dolor lo cambia todo, nos damos cuenta que hay un sacrificio y que sufrir con el amado o la amada es la prueba más grande del amor. Pues eso es lo que hizo Jesucristo. Padre, y en este pasaje de la muerte de Jesús dice, y cito aquí a Mateo, dice, he aquí que el velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo. ¿Podría contarnos un poco a qué velo se refiere y por qué se rasgó con la muerte de Jesús? Claro, Mara, mira, aquí entra el simbolismo exuberante, amplio que tiene nuestra fe. Ese velo del templo de Jerusalén, que después fue destruido y reconstruido y destruido y reconstruido, por ahí del año 70, si mal no estoy, o 60 y pico. Bueno, aquí no me cites a la perfección, pero el velo del templo, el telón que caía del templo, dividía el Sancta Sanctorum, que es la zona donde estaba Dios, donde no podía entrar más que el sumo sacerdote una vez al año, y el lugar donde podían entrar los demás. Entonces el simbolismo que tiene es la división que hay, de la división como impenetrable entre el Dios Santo y nosotros los pecadores. Entonces, con el rasgarse del velo, de alguna manera Jesucristo está haciendo ese puente para que ya haya comunicación entre Dios Padre y nosotros. Eso es número uno. Luego también el rasgar del templo tiene un simbolismo de que empieza una nueva era, un nuevo templo, porque se estaba siendo destruido. Entonces, ¿qué es lo que empezaba? Ya nos olvidamos de la fe del Antiguo Testamento. No, más que olvidarnos, viene esta fe
a ser superada por la nueva ley del Nuevo Testamento y se complementan las dos, pero era como el nuevo paso a una nueva iglesia, a una nueva fe, a una nueva realidad. Y curiosamente, la palabra de rasgar, que el verbo schizo, que se utiliza en el original, es el mismo que vemos en el bautismo de Jesús, en donde, creo que está en el Evangelio de Mateo justamente, y dice que cuando se abrieron los cielos, schizo, ¿no? O sea, se abren los cielos. El mismo verbo, ojo, para quien diga, ¿y eso qué tiene que ver? Bueno, quien ha estudiado Sagrada Escritura o Teología Bíblica, que es en que yo hice mi maestría, sabemos que en la Sagrada Escritura las palabras que se utilizan siempre tienen un significado muy importante y el encontrarlas en diferentes partes da una interpretación adecuada de lo que pueden significar, ¿no? Entonces no es casualidad que ese esquizo de abrirse los cielos en el bautismo de Jesús para decir este es mi hijo amado y el esquizo que se utiliza aquí en el rasgar del templo sea precisamente como Jesús que irrumpe de manera fuerte, poderosa, ¿no? Eso es. Padre, yo también leía que era como una manifestación, como usted dice, de ser ahora ya uno con Dios, ¿no? Como que el pecado nos dividía de Dios, ahora podemos ser uno con Dios, ¿no? Que es esta misma experiencia que tenemos cuando comulgamos, que nos hacemos uno con Dios y ahora que usted lo menciona, yo no sé, puedo estar equivocada, pero el velo de la novia, por ejemplo, cuando se va a casar, el hecho de que la futura esposa tenga un velo, de pronto también tiene que ver con esto, ¿no? Como que también va a hacerse una sola carne con su esposo, igual que nosotros con Dios, ¿no? Y tal vez de eso puede venir ese simbolismo, ¿no? Pues sí, me parece que sí y me suena como conocido, aunque no lo traigo fresco y probablemente sí. Buen punto. Padre, siguiente pregunta que nos comentaban por nuestras redes sociales. Si Jesús es Dios y puede salvarnos con un simple pensamiento, ¿por qué quiso una muerte tan dolorosa y humillante para hacerlo? Bueno, es que es lo que decíamos, que Él puede hacer lo que quiera, pero Él sabía que venía a salvar a algunos que tenemos una experiencia humana, una experiencia terrenal, una experiencia en donde va a haber amor y va a haber desamor, donde va a haber alegría, pero va a haber mucho dolor, decimos siempre, ¿no? Un valle de lágrimas. Aquí en la tierra, pues, no siempre la pasamos muy bien y conforme vamos envejeciendo, las cruces son cada vez más gordas. Entonces, sí lo pudo haber hecho Mara, pero una manera de decirle al ser humano en su travesía humana, te amo, no estás solo, no hay ninguna experiencia humana que tú puedas pasar donde yo no estoy presente, es precisamente yéndose a la peor de las cruces. Era la muerte más humillante en el tiempo de Jesús, la crucifixión romana. Entonces, volvemos a lo mismo, que cuando una persona es capaz de estar en los momentos más duros con otra, tú puedes asegurar que ahí no hay ningún interés. No, pues si tienes a tus amigos cuando te acabas de ganar la lotería, o si tú ya sabes, Mar, ahora que te vas a casar, mira, pues la luna de miel hay que disfrutarla, pero el amor no se va a mostrar en la luna de miel, sobre todo. Se va a mostrar un poquito, pero sobre todo se va a mostrar en la perseverancia, en la fidelidad de todos los días, en las molestias de todos los días. Y por eso la cruz es un símbolo cristiano, porque está presente todos los días de nuestra vida. Padre, San Pablo en su carta a los Colosenses dice, completo en mi carne lo que falta a las tribulaciones de Cristo. ¿Eso quiere decir que algo le faltó a la pasión de Cristo que nosotros debamos completar? Esa frase no es tanto para indicar lo incompleto que esté, es un lenguaje figurado de San Pablo. ¿Qué le pudiera faltar, Mara, a el amor del amado con el otro amado, ¿no? Como del amado con el amante. El que uno pueda estar, justo como dijimos ahorita, acompañándolo, estando con él en ese dolor. Entonces lo que nos pide Jesús nos quiere compartir su dolor. Tú sabes que yo utilizo mucho en esas presentaciones del libro
la frase de Juan Pablo II de Salvifici Doloris, su carta apostólica, que dice que Dios le abre el dolor al ser humano para compartírselo, para unirse en corazones. Si no, nosotros no sabemos absolutamente nada. Bueno, Él no sabría qué sentimos nosotros y nosotros no sabríamos qué sintió Él al llevar la cruz. Y a mí, yo en mi vida personal, Mara, la verdad es que cuando, no sé, cuando estoy sufriendo por algo, el pensar en llevarlo a los pies de la cruz, el pensar en Jesús con su corona de espinas, a mí siempre me motiva. Es sentir que le ayudo a Él y lo acompaño en eso y ofrezco junto con Él al Padre el sacrificio para no dejarlo solo a Él que lo haga, ¿no? No, me sentiría muy como la generación del merecimiento, muy, en inglés decimos entitled, ¿no? Si le digo a Él, pues tú haz toda la carga pesada y me salvas, ¿eh? No, yo quiero tener gratitud y decir, por esto que has hecho por mí, yo también ofrezco mis sufrimientos de todos los días. Entonces no es que le falte nada, sino que le falta solamente compartirlo para que el amor sea pleno. Padre, volviendo a hablar de la liturgia que hablábamos al principio, a nivel litúrgico cada día santo es muy diferente. Quisiera saber cuál es su celebración favorita de alguno de estos días santos y por qué. Ay, la verdad, Mara, que mira, a mí me pesa y creo que está bien que nos pese un poco las celebraciones del jueves y del viernes porque son tristes, ¿no? Siempre, obviamente que el Jueves Santo es muy especial porque se nos regala el sacerdocio, la Eucaristía y la caridad, pero si me preguntas a mí por gusto, a mí me gusta el acompañar a María en sábado, que no es una celebración, pero es un estado del alma, y me fascina la vigilia pascual. Esa es maravillosa. Con tal de que no se echen las 8 lecturas o las 7 lecturas, porque aunque soy padre, te admito que tengo mis límites en cuanto a la liturgia, ¿no? Que la misa no sea eterna, pero bueno, que me crucifiquen los que me escuchan y que les gusten las misas de 4 horas, a mí no me gustan de 4 horas. Claro. Yo, padre, a nivel personal, no es una celebración como tal, pero es algo que hacen todos los Viernes Santos y es que no hay misa, ¿no? En ningún lugar del mundo y que todos los sagrarios están abiertos. A mí eso me encanta porque me hace muy consciente de la muerte de Cristo, ¿no? Como murió, verdaderamente no está ahí y de lo necesitados que estamos de Él. Como que obvio comulgamos ese día con la Eucaristía que se consagró el día anterior, pero como el ser consciente que todos los sagrarios en el mundo están vacíos ese día, me hace a mí muy consciente de Cristo realmente murió, ¿no? Hoy murió. Es un efecto litúrgico que se hace actual en tu vida y entonces responde un poco a la pregunta del inicio, Mara, ¿no? De, ¿será esto solo un recuerdo? No, o sea, es mucho más que un recuerdo, es una actualización de un sentimiento que es importante y de hecho, para cumplir con eso de San Pablo, de tenga los mismos sentimientos de Cristo, pues tenemos que como la Eucaristía, ¿cuál es la palabra que utilizamos? Una actualización del único misterio. No es que se vuelve a morir o volvamos a matar idolátricamente como algunos hermanos cristianos nos achacan, sino que el mismo sacrificio actualizado para nosotros aquí y ahora, porque pues, cada época tiene gente y toda esa gente estamos necesitados de conmemorar todas estas celebraciones litúrgicas. Padre, ¿cuál era el significado de la cena pascual o por qué Jesús quiso tener la noche en la que iba a ser entregado, pues esta última cena con sus discípulos? ¿Tú sabes eso, Mara, o no? Pues supongo que es por la cena pascual de los judíos, ¿no? Que se celebraba, pero creo que no era ese mismo día, sino que la verdadera Pascua se iba a dar con la muerte y resurrección de Jesús. Entonces, lo que he leído es como que la anticipó un poco, ¿no? Sí, o sea, bueno, se centra precisamente en la Pascua, que significa el paso por el Mar Rojo para salir del pecado, de la esclavitud, ¿no? Que luego es el simbolismo del pecado. Entonces, esa noche se les pidió que las familias se reunieran, las familias de Israel, judías, que se reunieran, que tuvieran un cordero, un macho, sin defecto, con algunas características,
y entonces tenían que asarlo de una manera muy concreta porque los judíos tenían una gran cantidad de elementos, detalles litúrgicos, bueno, que luego se volvieron litúrgicos, unas instrucciones muy precisas. Entonces, con la sangre de ese cordero, pues la ponían en la puerta, y entonces cuando el ángel pasaba por ahí, pues a los que tuvieran ese símbolo decían, estos son de Israel y los tenemos que liberar. Bueno, pues después ese cordero que se sacrifica, más adelante pues tenemos al verdadero cordero, que es como le dice Juan el Bautista refiriéndose a Jesús. Ahí está el Cordero de Dios, ¿no? Que quita el pecado del mundo. O sea, en Jesús aquellos simbolismos de sacrificios del Antiguo Testamento se concentraban en la persona de Él, ¿no? Entonces Él es el Cordero que encontramos también en el último libro de la Biblia, el Apocalipsis, donde pues va a ser la cena del Cordero, la escena eterna de estar en el gran banquete del cielo con Él. Entonces eso es lo que simboliza, viene del libro del Éxodo y lo encontramos en los Evangelios. Y padre, por ejemplo, esta tradición de marcar las puertas con la sangre del cordero me hace pensar como, hablando ya de que Jesús es el cordero, el verdadero cordero de Dios, ¿no? También derramó su sangre por nosotros y nosotros también nos comemos ese cordero pascual, digamos, en la Eucaristía, ¿no? Entonces, esa, no sé, esa cruz o señal en la puerta podría ser como en la puerta de nuestra alma al recibir la sangre de Jesús, ¿no? Como de que tenemos garantizada la vida eterna, ¿no? Al recibir la sangre de Cristo. Totalmente. Me parece que perfectamente tienes toda la libertad de hacer esa interpretación espiritual del hecho físico, sí. Padre, ¿y qué tipo de preparación usted le aconsejaría a las personas que nos están viendo y escuchando para vivir bien esta Semana Santa? A ver, ya teníamos, siempre cuando empieza la cuaresma tenemos los 3 consejos de la limosna, de la oración y de la penitencia, o del ayuno, pues. Pero yo diría que intensificar eso, tratando de bajarle todo lo que tu trabajo te permita, y si te permite más, pues hacerlo más, bajarle, ayunar de un poco del mundo para que la mente no tenga demasiadas cosas en que preocuparse y poder realmente concentrarse en el mensaje, en la contemplación de lo que va a pasar. La contemplación es lo que hace que yo pueda decir por mí, esto lo hizo por mí, no por todos, por mí. Y me amó hasta entregar su vida, ¿no? San Pablo dice, me amó y se entregó por mí. Entonces, para hacer eso, pues entre más ruido esté a mi alrededor, menos puedo hacerlo. Entonces, intensificar lo que ya se venía haciendo, concentrarse mucho en la liturgia y hacer un poquito de sacrificio en que, la lectura del Domingo de Ramos es larguísima. Sí, pues métete, trata de ser tú uno de los personajes, trata de meterte, de sentir los mismos sentimientos de Cristo para que se convierta en algo vivido. Pues ese sería mi consejo, leer libros buenos sobre la pasión de Cristo, como de Ana Catalina Emmerich o Luisa Picarreta, o otros, hay muchos. Fulton Sheen tiene unos muy buenos, los españoles tienen unos muy buenos, autores españoles más antiguos y a lo mejor hasta presentes, ¿no? Eso, Mara. Padre, y como última pregunta, ¿cómo podemos encontrar sentido y esperanza en la resurrección de Jesús en medio de tantas dificultades o momentos difíciles en la vida? A ver, lo vamos a estar escuchando y nos lo van a predicar a todos muchas veces durante la Pascua, pero la resurrección, Mara, es la solución de todos los problemas humanos. Nada más que nuestros corazones a veces no están preparados. Lo que siempre le ha preocupado a toda civilización humana es ¿y qué con la muerte? ¿Y qué con el dolor? Lo demás, que no tengo trabajo, bueno, ¿y si vas a morir? Pues tampoco es ninguna cosa del otro mundo. O que vas a quebrar, o que se va a morir una persona amada. Pues sí, pero se va para la fiesta, ¿no? Entonces, la resurrección es para mí la garantía, el premio que le da sentido a todos los sufrimientos de esta tierra, que si nos estamos pasando por cosas difíciles,
Sí, pero no tienen la última palabra, ¿no? Estas no me matan, ¿no? No me van a matar. Dice Cristo, no teman a quien mata el cuerpo, sino quien mata el alma. Y la resurrección es, imagínate, la aventura del alma para ya llegar al destino final. Entonces, la resurrección deberíamos todos de sentirla verdaderamente espiritualmente y decir, mira, aún si me pasara una tragedia, la más indeseable de todas, Mara, por decir una cosa, imagínate que por alguna cosa Dios quisiera llevarse a Pato antes de tu boda. Pues sería una cosa durísima. Pero finalmente tienes la resurrección y dices, bueno, pues el Señor se lo llevó y pues me está llevando el tren, como decimos en México, pero final, pues lo voy a encontrar algún día y pues algún sentido le encuentro, ¿no? Dios no lo quiera y que no nos pase nada de eso a ninguno de nosotros, pero siento que la fe es más grande que la muerte, dice la Escritura. Y qué mayor fe que en la resurrección de nuestro Señor. Sí, como vivir siempre de cara a la eternidad, ¿no? Como ya la eternidad nos fue ganada con la resurrección. Entonces, digamos que lo que hay acá es pasajero, ¿no? Puede infinitamente dolerte, pero la esperanza está en la resurrección, ¿no? Sí, completamente. Padre, pues muchísimas gracias por todos estos aprendizajes, por todas sus respuestas. Creo que fue muy claro para todos los jóvenes que lo escuchamos. No sé si quiera dar un comentario adicional para esta Semana Santa. Mara, pues que nos unamos. Yo por experiencia me doy cuenta que algo hace el Espíritu Santo especial acercándose a Semana Santa, porque cuando iba de misiones, que acá en Estados Unidos es más difícil, venía gente que tenía 40 años, 30 años, 25 años, misteriosamente como que el Espíritu está más atento a derramar gracias. Es la época en que los catecúmenos, o sea, los adultos que de grandes se convierten y reciben su formación, van a bautizarse y confirmarse y recibir la primera comunión. Es una época sin duda de gracias enormes. Yo lo que diría es que nos unamos en oración y pidamos por este mundo para que la luz sea más fuerte que la oscuridad. Padre, muchísimas gracias por su tiempo, y a todos los que nos están viendo y escuchando los invitamos a seguirnos en Instagram, en YouTube, y a compartir todo este contenido para que cada día más podamos vivir en la verdad y recibir la formación que tanto necesitamos. Muchas gracias, Mara, y saludos a todos. Igualmente, Padre, chao.